Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a iniciar hablando acerca de la desigualdad de Clausius, entropía y procesos isoentrópicos, relacionados al módulo 8. Acá le he dejado un pequeño cuestionario en la cual vamos a compartirlo el día de hoy. Nos indican en qué ley de la termodinámica aparece el término entropía. Habíamos hablado ya en clase que a partir de la segunda ley de la termodinámica ya aparece esta terminología de entropía que nos indica justamente el grado de desorden que existe dentro de un sistema termodinámico. En la segunda pregunta nos hablan del proceso, de en qué proceso el cambio de entropía es igual a cero. Y recuerden que nosotros ya habíamos hablado de los procesos isobáricos, por ejemplo, que son procesos a presión constante, los isocóricos, que son procesos a volumen constante, el isotérmico, que son procesos a temperatura constante, y finalmente tenemos el proceso adiabático. Para esta pregunta, la respuesta correcta sería el proceso adiabático, dado que la definición matemática del concepto de entropía está dado justamente por este modelo que relaciona la variación del calor en función a la temperatura en grados absolutos, recalcando que esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin en el sistema internacional. Por eso que cuando decimos que la variación se da en un proceso que es adiabático, este va a ser igual a 0. En la tercera pregunta nos hablan en qué cambio de fase se produce el incremento de la entropía. Entonces, nosotros habíamos hablado que la entropía me mide justamente ese grado de desorden por acción del movimiento de las moléculas que existen al interior de un determinado sistema termodinámico. Entonces, en este caso, si nosotros evaluamos cada uno de estos estados, podemos decir, por ejemplo, que en la condensación es el cambio de estado del gaseoso hacia el líquido. Por lo tanto, habíamos mencionado nosotros en la parte teórica que cuando nos encontrábamos en el estado gaseoso había mayor movimiento de moléculas y cuando ya nosotros cambiábamos a un estado líquido, el movimiento de las moléculas era mucho menor. Es más, había un equilibrio entre el estado líquido, entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión. Por eso que aquí en la condensación la entropía disminuye, ¿no? Porque pasamos de un estado gaseoso a la fase líquida. En la solidificación tenemos del estado líquido al estado sólido. Y si ya en el estado líquido, que hay un equilibrio entre las fuerzas de cohesión y de repulsión, ya en el estado sólido predominan las fuerzas de cohesión. Por eso tiene esta estructura cristalina, ¿verdad? De unión de enlace bastante fuerte, que tiene la característica propia de un sólido. Por lo tanto, el movimiento que rige ahí es un movimiento más de vibración. Por lo tanto, la entropía en el estado sólido va a disminuir. En la sublimación inversa, sabemos que es el cambio de estado del gaseoso al sólido. Entonces, igual manera, la entropía estaría disminuyendo. Entonces, la alternativa que tenemos aquí de evaporación es justamente aquella en la cual se genera el cambio de estado de líquido a vapor y, por lo tanto, la entropía tiende a aumentar. Ahí yo les he colocado, miren, esta alternativa, la B, que me relaciona justamente mayor grado de desorden en el sistema por el cambio de estado. Luego en la 4 tenemos el cambio de fase que genera en el tema de la entropía. En este caso nos pregunta si disminuye. Entonces, la alternativa correcta tendría que ser la solidificación, porque pasar del estado líquido al estado sólido, como le decía, disminuye este grado de desorden al interior de este sistema y por lo tanto hay una disminución en su entropía. Bien, un ejercicio aplicativo que nosotros tenemos acá para el cálculo de la entropía cuando ocurren dos cambios de estado muy característicos es en el caso de la vaporización, donde ya hablamos de términos como calor latente de vaporización, y otro es el caso del cambio de estado por fusión, donde también se utiliza el calor latente de fusión. Entonces, aquí en la 5, en esta pregunta 5, nos piden el cambio de entropía de vaporización para 1 kilo de etanol, ¿no? Sabiendo que el etanol es un alcohol, tiene en su estructura molecular C2, carbono 2, H2, carbono 2, H5 o H, a una presión de una atmósfera. Entonces, para eso necesariamente nos tienen que dar la temperatura o el punto de ebullición normal del etanol, que lo podemos extraer nosotros de cualquier tab,
¿Ya? Este valor que ven ustedes acá incluso sale de la tabla periódica también. Y también nos tienen que dar el calor latente de vaporización, que también es un dato de tabla. Recuerden que este calor latente de vaporización es la energía que se necesita para poder generar este cambio de estado de líquido a vapor. Por eso que las unidades que lo tenemos acá, como ustedes pueden verificar, son kilojoule sobre kilogramo. Entonces, ¿cuál era el modelo matemático que nosotros ya habíamos comentado para poder justamente resolver este tipo de problema que involucra un cambio de estado y la entropía? Es justamente aquella que me relaciona, miren ustedes aquí, que me relaciona la entropía con el calor latente de vaporización. Algunos le ponen sigma, otros le ponen lambda, otros le ponen h. En este caso lo hemos puesto nosotros como h, sobre la temperatura del punto de ebullición. Entonces, aquí vamos a dividir, como ustedes ven acá, este calor latente de vaporización sobre la temperatura, pero en grados Kelvin. Hay que tomar en cuenta que, miren, el calor latente de vaporización nos dan por unidad de masa. Por eso que para poder llegar a las unidades de entropía, que es energía sobre temperatura, tendremos que multiplicarle necesariamente por la masa. Y habíamos mencionado nosotros, de acuerdo al enunciado de este ejercicio, que es 1 kilo de etanol. Por eso que acá nosotros le podemos tranquilamente multiplicar por 1 kilogramo. Entonces, ahí recién nos va a quedar, miren, las unidades de kilojoule sobre Kelvin, que son las unidades en el sistema internacional y son las que corresponde a esta variable termodinámica como viene a ser la entropía. Le ponemos V porque es entropía de vaporización, cuya alternativa es 2.39. A ver, veamos. Acá tenemos, por ejemplo, el cálculo de la entropía cuando ya hablamos de la fusión, ¿no? Un cambio de estado que me indica pasar del estado sólido al estado líquido. Y más bien aquí no es que vamos a ganar energía para generar este cambio de estado, ¿verdad? Acá vamos a tener que liberar energía. Entonces, aquí tenemos para 1 kilo también de etanol a una determinada presión y nos dan también el punto de ebullición normal que sale de tablas de 114,2 grados Celsius y el calor latente de fusión que también es un dato que sale de tablas, equivalente a 109 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, aplicando nuevamente el modelo matemático, sabemos que esta variación de entropía es equivalente al calor latente de fusión sobre la temperatura de fusión. Este calor latente de fusión es el dato que nos brindan a nosotros, miren de acá, de tablas incluso, de 109 kilojoules sobre kilogramo, sobre la temperatura de fusión, que es de 387,4, pero en grados Kelvin. Entonces, nuevamente acá vemos que las unidades están por kilogramo, entonces nosotros tenemos que multiplicarle por 1 kilo, ¿verdad? Es el valor que nos dan de la cantidad de masa de este etanol, para que nos den las unidades en kilojoules sobre Kelvin. Ahora, hay que tener en cuenta también que en este caso nos dan masa, pero nos podrían también dar moles, ¿no? Y hay que también saber que las moles me relaciona, ¿verdad? La masa, ¿correcto? Sobre la masa molar, ¿sí? Al que nosotros incluso habíamos colocado esta masa molar con la variable m mayúscula. Muy bien. Ahora veamos el caso de la entropía, por ejemplo, también para un cambio de estado cuando ocurre la solidificación, pero ya de otro componente, en este caso el benceno. Entonces, el benceno es un compuesto orgánico que es muy volátil, se encuentra en estado líquido. Entonces, para eso nos dan ya el punto de congelación del benceno en grados Kelvin, ahí está, que sale de tablas, y el calor latente de fusión del benceno, que es 126 kilojoules sobre kilogramo. De igual manera, tenemos acá, miren, el modelo matemático que me relaciona el calor latente de fusión sobre la temperatura de fusión. Y como hemos visto acá, como el calor latente está por unidad de masa, entonces tenemos que multiplicarle en este caso por 1 kilo. Tenemos que multiplicarle por 1 kilogramo de benceno, ¿verdad? Ahí está. Miren, chicos. Muy bien. Entonces, miren, por eso es que las unidades nos queda de esta manera.
¿correcto? Kilojoule sobre Kelvin. Bien, chicos, espero que este video les haya servido. Les voy a hacer otro video para lo que es entropía, pero cuando existen diversos procesos termodinámicos. Cuídense. Hasta luego.